Buenos días a todo el mundo. Buenos días, Marta. Soy Marta Natalia. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Si podrías compartir mi presentación, Antonio, por favor. Solo porque creo que voy a tener un poquito de problemas de conectividad, solo para garantizar de que podéis ver la presentación que he preparado para vosotros esta mañana. Estamos en ello, Marta. Creo que será rápido. Bueno, primero que todo voy a dar las gracias para Antonio para invitarme a la jornada de hoy. Y bueno, encantadísima de explicaros un poquitín nuestro proyecto, el Advanced Technologies for Industry. Este es un proyecto en el cual la Comisión Europea llevamos más de 2 años y medio trabajando para poder pues garantizar o dar todo tipo de conocimiento técnico y también numérico sobre la adopción de nuevas tecnologías en diferentes sectores de la industria europea. Cuando tú me digas, Antonio... No, ya está compartida. Estamos en la primera ¿Sí? slide. Vale, Sí. genial. Vale, perfecto. Pues primero os voy a explicar un poquito qué es Advanced Technologies for Industry y por qué realizamos o creamos este proyecto. Cuando nuestra presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estableció las líneas de análisis que debíamos realizar en los próximos 7 años para la Comisión Europea, había 3 ejes muy importantes. El primer eje era el eje del soporte de la industria. Tendríamos como objetivo ayudar a que nuestra industria fuera competitiva y también que tuviera esa vertiente más de sostenibilidad. Entonces, este era uno de los ejes principales y los otros 2 ejes principales que quizás habéis escuchado muchísimo, que desde la Comisión Europea estamos hablando constantemente, es la economía verde de European Green Deal y Europe Fit for the Digital Age, lo que significa que es la digitalización de nuestra economía, de nuestra industria, de nuestra sociedad. Entonces, cuando realizamos y pensamos cómo teníamos que realizar este proyecto, tenía que tener en cuenta muy bien estos 3 ejes, como he dicho, el eje industrial, el eje más bien digital y el eje que está vinculado con la sostenibilidad. En la siguiente parte de la presentación, la siguiente slide, tenemos un poquitín cómo estructuramos este análisis para que todos vosotros y pues, principalmente pues, técnicos, empleados de la Comisión Europea, gente que trabaja en el mundo público, pudieran entender cómo estaba estructurado. Y los siguientes pasos son, tenemos una parte de nuestra página web en la que mostramos todo el análisis de indicadores que realizamos para poder medir la adopción de estas nuevas tecnologías en los diferentes sectores industriales. Luego lo que también tenemos es un mapping que hemos realizado en lo que diferentes centros tecnológicos pueden aplicar y pueden hacer como demostraciones del tipo de análisis que están realizando. Pues tenemos a partir de lo que llamamos TRL del número 1 al número 9. Y allí los diferentes centros tecnológicos pues, ponen ejemplos de los análisis que están haciendo para que las pymes puedan ver y que puedan en cierta forma ponerse en contacto con ellos y establecer pues, un convenio si es necesario. Otra de la parte que podéis ver en nuestra página web son los diferentes estudios que realizamos y allí ahora voy a ir un poquito más al detalle de todos los estudios que realizamos para que veáis las diferentes vertientes y qué es importante de tener en cuenta a la hora de ver qué tecnologías son importantes para cada uno de los sectores de la industria. Disculpa, Marta. Y bueno, perdón. dime. No estoy seguro de estar sincronizado en la slide. Pues vamos ahora a la slide número 3 en la que pone Context and Objectives. Vale, perdón. Y la siguiente va a ser Tú me vas indicando. la de las diferentes tecnologías, que es la número 4. Perdonad, pero tengo un poquito de problemas de conexión y entonces me es difícil de poder compartir al mismo tiempo que os hago la presentación. Bueno, vamos a ir al grupo de tecnologías avanzadas, porque podemos hablar de tecnologías avanzadas, pero seguramente vosotros me vais a decir, pero Marta, ¿qué son tecnologías avanzadas? Bueno, en la Comisión Europea hemos hecho un estudio para ver
cuáles son las tecnologías más importantes para nuestros diferentes sectores industriales. Y en estos los dividimos en dos partes. La primera la llamamos Key Enabling Technologies y estos pueden ser las que podríamos decir tecnologías más físicas, como puede ser fotónica, nanoelectrónica. Y luego tenemos las tecnologías digitales. Estaréis pues muy acostumbrados de escuchar inteligencia artificial, blockchain, la tecnología que son en las nubes, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Pues este estudio, Advanced Technologies for Industry, va analizando cada una de estas tecnologías, de estas 16 tecnologías, en todos los sectores industriales. Si vamos a la siguiente presentación, aparte a la siguiente slide, Antonio, aquí tenemos lo que os estaba contando antes, lo que llamamos Data Dashboard. Este Data Dashboard está dividido en diferentes ámbitos para que vosotros podáis entender que la adopción de las tecnologías y cómo esto ayuda a ver qué sectores o qué partes de los sectores es importante de hacer inversiones, de entender cómo ayudar a nuestra población que está trabajando en estos sectores, lo hemos dividido en diferentes ámbitos. El primero, por ejemplo, que veis aquí en el recuadrito de la parte derecha, es en el que llamamos la parte de educación, skills. En los skills para nosotros es muy importante analizar la oferta y la demanda de la gente con conocimientos de tecnologías avanzadas. Y, por ejemplo, lo que nosotros realizamos es no solo utilizamos indicadores de Eurostat o de la OCDE, etcétera, sino que tenemos un contacto y un convenio directo con LinkedIn para ver cuáles son las ofertas y las demandas de según qué tipo de tecnologías digitales. Por ejemplo, nosotros somos capaces de ver en qué ciudades europeas hay demanda de gente que tiene conocimientos de inteligencia artificial. Y eso nos ayuda a ver qué sectores, en qué lugares de Europa y cómo podemos potenciar otras áreas, otras regiones de Europa que quizás no están tan desarrolladas en este ámbito. Otro ejemplo, por ejemplo, son las inversiones. Las inversiones son muy importantes para la adopción de las nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, utilizando un estudio y también un convenio directo con una empresa que se llama Crunchbase, lo que vemos es el porcentaje de inversiones en Venture Capital, que es decir, no son, por ejemplo, créditos a bancos, sino que son créditos más avanzados con empresas de inversión. Y eso también nos ayuda a ver dónde están las inversiones y cómo, por ejemplo, podemos ayudar estas regiones en las cuales quizás no tienen acceso a este capital y que necesitarían ese capital para poder desarrollarse. Otro ejemplo que tenemos aquí y que nosotros analizamos también en detalle es la parte de las infraestructuras, es decir, qué regiones europeas tienen una mayor inversión de conexión a la conectividad 5G o la 4G, y también pues hacemos esta comparatividad con las diferentes regiones y damos recomendaciones a nivel de la Unión Europea, pero también a nivel nacional sobre qué nosotros haríamos, es decir, ciertas regiones que, por ejemplo, quizás no tienen la conexión 5G, para ellos es muy difícil la adopción de estas nuevas tecnologías. Por esa razón también hacemos este análisis en la parte de las infraestructuras. Y ya si vamos un poquito más en detalle, vamos en los circulitos que están en el centro, aquí es cuando vamos en detalle en, por ejemplo, el porcentaje de patentes que se han realizado en cada una de estas 16 tecnologías. Entonces, por ejemplo, podemos ver el porcentaje de patentes de fotónica que se han realizado en cada uno de los países miembros. Por el momento tenemos un poco de dificultad de poder llegar a saber el porcentaje de patentes que se realizan o se aplican en cada región, pero de hecho nuestro objetivo, y con eso hemos tenido muchas discusiones con Antonio Nuevo de cómo podemos saber que nuestras regiones saben el porcentaje de patentes o cómo se pueden desarrollar, pues aquí de hecho en un futuro muy próximo vamos a saber este porcentaje. Si vamos a la siguiente slide, os voy a mostrar un poquito, una cosa es todo el análisis de
de indicadores, los números, os podemos dar muchísimos números y ideas de este nivel de adopción de tecnologías, pero también creemos que es muy importante que traslademos estos números a análisis, a reports, un poco para que veáis qué es lo que está pasando. Y aquí tenéis como un poquito de ejemplos que os he preparado de los reports que nosotros realizamos. Tenemos y los dividimos en tres grupos. El primero es Technological Trends, es decir, miramos qué tipo de tecnologías hoy por hoy son importantes en Europa y hoy por hoy son importantes en nuestros sectores, porque el sector, por ejemplo, del turismo va a tener unas necesidades de adopción tecnológicas muy diferentes que el sector, por ejemplo, de la construcción. Entonces, vamos realizando diferentes reports adaptados a las tecnologías que pueden ser más importantes para cada uno de los sectores. Luego también tenemos los reports que son más vinculados a los sectores, como decía, puede ser, pues tenemos desde el sector textil al sector de la construcción, etcétera, etcétera. Y luego lo que también llamamos promising products, es decir, ahora mismo hay según qué. En el caso, por ejemplo, europeo, Quantum Computing es una tecnología que aún no está nada desarrollada, pero que creemos que en un futuro va a tener muchísimo potencial. Entonces, también realizamos reports en los que miramos qué tipo de tecnologías en un futuro van a ser importantes para nuestra industria. Si vamos a la siguiente slide, os voy a explicar un poquitín ejemplos de estudios que nosotros realizamos. Si vosotros me quisierais preguntar, Marta, pero dame un poco de idea, ¿qué es lo que está pasando en Europa a nivel de la adopción de tecnologías? Si os tengo que recomendar un estudio de todos los que tenemos en nuestra página web, os recomendaría que fuerais directamente al General Findings Report. ¿Por qué? Porque allí vais a ver un poquito de todo. Vais a ver cómo estamos a nivel de competitividad a nivel europeo, qué tecnologías, qué sectores están más desarrollados que otros. Es un poquito de todo para que os podéis hacer una idea en unas 35 páginas de cómo está la adopción de las nuevas tecnologías en Europa. Y para eso hay como sectores importantes que están sectores o apartados importantes que tenemos en nuestro estudio, que son, por ejemplo, los que os he puesto en este recuadrito de color azul. Uno es la generación de tecnologías, la otra es la adopción, porque son cosas muy diferentes, es generar una tecnología, pero si esta no está adaptada no nos ayuda a nuestra industria a desarrollarse. Luego tenemos el porcentaje en análisis del Venture Capital Investments. También, como os había contado antes, la oferta y la demanda de empleados y de conocimiento. Y luego tenemos un pequeño índice que se llama Digital Maturity Index, donde vamos viendo la adopción digital de estas nuevas tecnologías. Si vamos a la siguiente slide, lo que vais a ver es un poquito, pues eso, os he puesto con este slide dónde estamos a nivel europeo. Si me decís cuál es la tecnología más importante o que más se ha adoptado en Europa hoy por hoy, es Advanced Manufacturing. Somos los líderes europeos, hay los líderes europeos, los líderes internacionales, ya sea en conocimiento, ya sea en personal, ya sea en inversiones. O sea, dijéramos, quizá la tecnología en la cual hay más inversiones a nivel europeo y donde tenemos que seguir invirtiendo y apoyando a todas las industrias que están adoptando estas tecnologías. Por el otro lado, por ejemplo, el blockchain es una tecnología en la que también tenemos un estudio sobre cómo podemos ayudar a los diferentes sectores industriales a que adopten esta tecnología, pero aún no estamos a los niveles, por ejemplo, de Japón o los niveles de Estados Unidos. Y creemos que allí puede haber muchísimo potencial. Y si veis, por ejemplo, el porcentaje de empresas adoptando esta tecnología es muy, muy, muy bajo. Otra tecnología que, por ejemplo, sí es bastante relevante es lo que llamamos IoT, Internet of Things. Hay muchísimas empresas europeas que cada día más están adoptando esta tecnología y que creemos que esto puede ayudar a su nivel de competitividad. Si vamos a la siguiente slide, lo que vais a ver
es un estudio que tenemos que nosotros llamamos International Reports. ¿Qué son los International Reports? Estos son estudios que realizamos para ver qué nivel de competitividad tenemos en Europa comparado con otras regiones del mundo. Y de hecho tenemos el estudio si no recuerdo mal, en 5 regiones, que llamamos así, que son Estados Unidos, es China, es Corea, Japón y Canadá. Entonces, lo que hacemos ahí es hacemos comparatividad entre, pues en el caso que tenemos aquí, es entre Europa y entre, pues, por ejemplo, entre Estados Unidos. Y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hemos hecho un estudio también dentro de este report para ver por qué la inteligencia artificial está mucho más desarrollada en Estados Unidos que no en Europa. Básicamente, allí las inversiones son muy mayores que las que podemos tener nosotros en Europa y esto hace que también las empresas, pues bueno, tengan esa facilidad a poder tomar estos riesgos para poder adoptar inteligencia artificial. Y de hecho, si miráis en el estudio que tenemos en este report, vais a ver que ponemos como recomendación que las industrias europeas puedan acceder a mayores pues bueno, inversiones para que puedan adoptar a inteligencia artificial o la inteligencia de nube, etc. Otra parte, si vamos a la siguiente slide, lo que tenemos, otro report, como os comentaba antes, es los estudios que son vinculados a los sectores. Y aquí os he puesto el ejemplo del sector de la electrónica. Y aquí lo que hacemos nosotros es intentar entender dentro de este sector qué regiones europeas son más importantes en este ámbito y qué recomendaciones les podemos pues dar a los países miembros en los cuales no han adoptado estas tecnologías. Si veis aquí mediante el análisis de datos que tenemos, podéis ver el mapa europeo y vais a ver que, por ejemplo, en el caso de la electrónica, París y más concretamente también Berlín son los 2 ejes primordiales que son los que están adoptando más electrónica, mientras que, por ejemplo, en España sí que tenemos un poquito en Barcelona, Madrid, pero tenemos que, en cierta forma, intentar y ayudar a que se pueda adoptar un poquito más esta tecnología. También en el report, como decía antes y como os había explicado antes en la parte del Data Dashboard, vamos y analizamos en concreto pues en la parte de electrónica, el sector, pues cómo se desarrolla los conocimientos de las empresas y también de los empleados. Si vamos a la siguiente slide, lo que tenéis es un ejemplo también del sector agroalimentario. Y aquí lo que vemos es que, por ejemplo, la biotecnología es la tecnología primordial para este sector. También la robótica y Big Data. Hemos visto que, por ejemplo, en la robótica está ayudando muchísimo a este sector, primero, pues cuando pueden recoger, por ejemplo, los frutos del campo mediante según qué robots que pueden hacerlo de forma automática. Y el Big Data es porque también estos en el sector de agri-food, como decimos nosotros, el uso de los datos puede ayudar a mejorar la producción de los productos agroalimentarios. También, por ejemplo, aquí os he puesto el porcentaje de profesionales que tienen conocimientos y que trabajan en este sector y, como veis, pues lógicamente la biotecnología es importantísimo, pero también Advanced Manufacturing y la nube también son conocimientos que se requieren muchísimo y que están muy buscados para este sector. Si ya vamos a la siguiente slide, lo que tenemos aquí, nosotros hemos realizado también un análisis de la cadena de valor, porque creemos que es muy importante ver cómo en cada sector y en cada producto está estructurada la cadena de valor y también para identificar qué empresas europeas son importantes en esta cadena de valor y qué papel están jugando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que os he puesto en la parte de pues, los sensores para las granjas, pues la producción primaria, la logística que se utiliza, cómo se procesa este producto y cómo llega
al usuario final. Y de hecho nosotros, si tenéis curiosidad y queréis ver el estudio, también os he puesto un link aquí abajo, pues vamos analizando cada uno de los pasos de la cadena de valor y qué empresas son importantes y tienen un papel fundamental. Si veamos a la siguiente slide, lo que he puesto es el ejemplo de los centros tecnológicos. Como os había contado antes, para nosotros es muy importante que las pymes tengan contacto directo con los centros tecnológicos, básicamente porque los centros tecnológicos pues están directamente conectados con la innovación y con la adopción de nuevas tecnologías, y lo que queremos es de que nuestras pymes puedan tener ese conocimiento y puedan establecer convenio con ellos. Y por eso nosotros durante pues, la realización de este proyecto hemos realizado muchos eventos virtuales, desgraciadamente, pero hemos realizado muchos eventos para que estos convenios entre pymes y centros tecnológicos tengan lugar. Y lo que hacemos es eso, pues que se conozcan, que entiendan qué necesidades las pymes tienen y cómo los centros tecnológicos pueden ayudarlos a ellos. También para los centros tecnológicos, para su supervivencia, es decir, es como una win-win situation. Entonces, pues creemos que estos convenios son muy importantes para que nuestras industrias y nuestras pymes, sobre todo, puedan acceder a esta innovación. Y finalmente os he puesto aquí en la siguiente slide la distribución de las 16 tecnologías que os había contado anteriormente. Pues si vais a nuestra página web y vais a la sección de centros tecnológicos, podréis ver pues cuáles son los centros tecnológicos y qué tecnologías tienen cada una de ellas. Como podéis observar, Francia hoy por hoy es el país europeo y también España en el cual tenemos nosotros más centros tecnológicos que forman parte de nuestro Advanced Technologies for Industry. También en los últimos meses hemos visto un incremento bastante considerable de países como por ejemplo Finlandia o la República Checa, que anteriormente no formaban parte de nuestro Advanced Technologies Mapping, pero sí que vamos viendo que pues cada vez más el boca a oreja se ha ido extendiendo y cada vez más tenemos centros tecnológicos que forman parte de nuestro mapa. Y hasta aquí os he preparado mi presentación. No sé si cualquier persona del público o cualquier persona tiene una pregunta, yo encantada de contestarle. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Magnífico trabajo el que estáis realizando. Se abre el turno de preguntas. No sé si alguien quiere consultar. Yo quiero decir que el mérito también está en el detalle, ¿no? En el detalle de los informes, en conocer qué tecnologías realmente se están empleando en Europa, qué empresas están desarrollándolas de forma más destacada y de esa manera apostar cuando se hace la inversión desde la PYME por algo que seguro. Entiendo que esa es una de las principales ideas, ¿no, Marta? Sí, de hecho, para nosotros es muy importante y sobre todo para las pymes ayudarlas a entender el valor añadido de adoptar nuevas tecnologías, porque muchas veces las pymes su problema es de que oyen hablar de, por ejemplo, inteligencia artificial o oyen hablar de la tecnología de la nube, pero no saben para qué sirve o para qué puede ayudarles a ellos. Y nosotros nuestro principal objetivo no es de que una pyme entre en nuestra página web y entienda perfectamente qué queremos decir con eso, porque entendemos que para ellos eso puede sonar a otra música que no entienden, pero sí, por ejemplo, los clústeres, y es algo que entendemos que es fundamental, que los clústeres juegan un papel muy importante, porque los clústeres, por ejemplo, pueden ayudar a estas pymes y decir, mira, con estos estudios entendemos de que la adopción de nuevas tecnologías, o por ejemplo, para ti, el poder tener una buena conexión en tu empresa y que puedas tener una sección
comunicación para venta online puede ayudarte a desarrollarte, no solo para vender a nivel local, sino para vender a nivel incluso internacional. Entonces, nosotros lo que queremos y que intentamos en este proyecto es un poquito desde la Comisión Europea llegar a nivel regional para que se pueda entender qué sectores son importantes y qué tecnologías son importantes para adoptar. Y además enlazáis con el tema de skills, que es otro aspecto absolutamente clave, ¿no? Creo yo. Sí, sí. En la Comisión Europea también y dentro de DigiGrow, que es la Dirección General de Mercado Interno, se ha establecido hace recientemente, unos meses, el que llamamos el Pact for Skills. Entonces, el objetivo de Pact for Skills es ayudar a la sociedad europea a que se digitalice a nivel de conocimiento. Es decir, desde todos los niveles, no solo los más jóvenes, sino que hasta gente mayor pueda entender que el mundo digital no es útil para todos y es útil para nuestra economía, pero es útil para la persona en sí, para poder incluso hacer todo lo que tenga que hacer a nivel administrativo, poderlo hacer online. Y más en los días de hoy, que hemos visto que el mundo digital en la pandemia ha sido fundamental para seguir un poquito el día a día. Julio Fernández te va a preguntar. Marta. ¿Qué piensa Europa sobre la computación cuántica? ¿Se está avanzando en ese terreno o no? Tal y como decía al principio, por ejemplo, computación cuántica, quantum computing, para nosotros es una tecnología de futuro, mucho futuro. Y uno de los reports que vamos a lanzar dentro de poquito está vinculado en esta tecnología. Creemos firmemente de que puede ayudar muchísimo y hay según qué sectores en los que vemos muy futuro, o sea, no en todos los sectores, por ejemplo, no vemos que en el sector, por ejemplo, de la construcción tenga mucho futuro, pero sí que hay otros sectores que tienen muchísimo futuro y vais a ver en la Comisión Europea bastantes proyectos en un futuro muy próximo vinculados al quantum, sí, tiene mucho futuro, Julio, sí. Hay que entenderlo, porque yo todavía no entiendo esas aplicaciones, ¿eh? Es el caso clásico donde nos cuesta ver la aplicación. No tenemos ese conocimiento todavía accesible. Así que estaremos atentos al informe. Helmut. Gracias. ¿Cómo se ve la capacidad de proveedores de tecnología, de todas estas tecnologías? Pero me refiero sobre todo a la capacidad de proveedores europeos. Porque, claro, hablamos realmente de capacidades en Europa. Obviamente no podemos obviar, y no tiene sentido, que hay los grandes players no son necesariamente de Europa. Pero ¿cómo se ve en general la capacidad realmente de implementar, de ayudar en la industria de aprovechar estas tecnologías? Porque, claro, si no, ¿cómo se ve la capacidad? Tenéis tantos informes, seguramente habéis tratado este tema, porque también es un tema, yo creo, crucial, ¿no? Es un tema muy crucial y aquí has dado en el clavo. Por ejemplo, la parte de lo que nosotros llamamos cloud hay muchas veces y hay muchísima discusión de porque, por ejemplo, según qué datos, ¿dónde están guardados estos datos? ¿Están guardados en Europa o están guardados están en Estados Unidos o están en China? Este es uno de las grandes discusiones que tenemos porque según qué tecnologías se han desarrollado en otras regiones del mundo y en cierta forma como que tienen ahí la primicia. Entonces Europa, y de hecho desde que, como en la parte que os había puesto al principio de todo, de las primeras slides os había hablado de 3 ejes industriales, uno que era industria, el otro que era la parte digital y el otro que era parte de sostenibilidad. Otro del cuarto eje que estamos viendo y que desde nuestra presidenta Ursula von der Leyen está cada día más haciendo más hincapié es de la resiliencia y de la capacidad de Europa. Es decir, que tenemos en cierta forma que potenciar el desarrollo desde nosotros, desde nuestros proveedores europeos y ayudarlos a que estos proveedores europeos se desarrollen y que intenten llegar a estos niveles que quizás tienen ahora mismo Estados Unidos, Japón o la China. Y para eso estamos trabajando muchísimo y uno de los programas que creemos que va a tener mucho futuro próximamente
y que va a ayudar a eso va a ser el European Digital Innovation Hub, en el cual los clústeres y Enterprise Europe Network van a intentar colaborar entre ellos para que estos proveedores tengan un poco más de protagonismo y que sea un poco, para decir de alguna forma, el Made in Europe, y que seamos todos y estemos muy orgullosos de nuestros proveedores. Pero hay mucho trabajo, tengo que decirte, lo que no es tan fácil, no es tan fácil. Una pregunta más. En el mapa vi que había muchos centros tecnológicos diseminados por España, sin embargo vi concentración de centros tecnológicos en otras partes, en Inglaterra, Reino Unido y Francia y todo esto. Aparte de la cantidad, ¿se tiene la idea, la previsión de mirar la calidad de los centros tecnológicos? Sí, y de hecho eso me he olvidado y me gusta que me hagas esta pregunta porque me había olvidado a la hora de explicártelo. O sea, estos centros tecnológicos nos envían a nosotros una aplicación para formar parte de nuestro mapping, pero no todos ellos llegan a estar verificados. Es decir, ellos nos envían pues su candidatura para formar parte de nuestro mapping, pero nosotros vamos y analizamos el tipo de proyecto que hacen, el nivel de desarrollo tecnológico que tienen, el porcentaje representa de sus beneficios o de su trabajo ayudando a las pymes. Tenemos un porcentaje, tiene que ser más de un 30% representa su business, tiene que estar destinado a ayudar a las pymes. Entonces tenemos todo un grupo de requerimientos y si estos centros tecnológicos y estos requerimientos son de calidad. Si estos centros tecnológicos no llegan a estos requerimientos, les tenemos que enviar un correo electrónico diciéndole que nos sabe mal, pero no pueden formar parte de nuestro grupo de ATI Mapping. Entonces, somos un poco exigentes en este sentido porque creemos que siendo exigentes podemos ayudar más a las pymes porque vamos más enfocados a qué tipo de necesidades tienen las pymes. Aquí hay dos palabras pedidas. Buenos días, Marta. Felicidades por la presentación que nos has hecho. Y básicamente lo que quería es, el detalle que hemos visto es exhaustivo, muy interesante, pero diría que recoge una foto prepandemia. Mucho de lo que nos has mostrado. Es lógico porque agregáis un montón de información a nivel europeo y por lo tanto toda la consolidación, todo lo que es la trazabilidad, pues al final pues, nos da esto. Los que estamos en el sector TIC hemos dicho durante la pandemia que hemos sido un sector privilegiado porque hemos vivido una situación, de máxima demanda, de intentar soportar al máximo pues tanto las empresas como las familias, como todo lo que ha sido pues, la crisis en la que nos hemos visto inmersos. Esto ha acelerado la digitalización. Entonces, mi pregunta era, ¿qué tendencias, qué es lo que estáis viendo desde vuestra privilegiada atalaya que está pasando en estos últimos meses con respecto a esta aceleración de la digitalización? Y después, ¿qué mecanismos tenéis, o si los tenéis, o a lo mejor no es vuestro cometido, en alinear toda esta visión que vosotros tenéis con lo que se está poniendo muy de moda en los países europeos, que es todo lo que es las inversiones en fondos europeos, que corresponde a esto que decías de que tenemos que ayudar al tejido empresarial europeo para poder competir con otras zonas geográficas mundiales, ¿no? y poder estar en nivel prime, ¿no? Sí, sí. Mira, te voy a decir una cosa. En cierta forma, nosotros estamos siendo uno de los, ¿cómo te diría? Uno de los grupos de estudio, de análisis de datos de la Comisión Europea en la parte de la adopción de nuevas tecnologías más suertudos por una simple razón. Sí que tenemos conocimiento de hace, por ejemplo, 15 días o cómo ha evolucionado el tema de la adopción de nuevas tecnologías con la pandemia, básicamente porque, como os decía antes, el hecho de utilizar indicadores que no,
Tenemos en nuestro estudio dos vertientes de indicadores de análisis. Uno que son Eurostat o la OCDE o el Banco Mundial, que estos cada año recibimos por estas instituciones los indicadores, es decir, y estos indicadores, los resultados que recibimos es, por ejemplo, del 2019, o sea, el más fresco de todos. En esos, lógicamente, no se refleja absolutamente nada de lo que está pasando en la pandemia, o cómo la industria se ha visto pues, afectada. Por el otro lado, este proyecto ha sido bastante innovador en el hecho de utilizar indicadores que nosotros llamamos más de riesgo, que son, por ejemplo, el caso de LinkedIn, Crunchbase, etc. Estos son indicadores que nosotros compramos, o la Comisión Europea compramos los derechos para poder utilizar estos datos. Y, por ejemplo, en LinkedIn, nuestros analistas pueden recoger los datos de la oferta y la demanda de empleados de cualquier sector y cualquier tecnología a nivel semanal. Imagínate tú el conocimiento que tenemos nosotros desde que ha empezado la pandemia hasta ahora, saber qué oferta y demanda ha habido de estas personas a nivel europeo. O en la parte de Crunchbase hemos visto las inversiones que se han realizado desde el día que empezó la pandemia, por ejemplo, que Europa dijo cerramos todos los países, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy. Y nosotros tenemos este conocimiento y, de hecho, si tienes curiosidad, te invito a que revises nuestros estudios, sobre todo el que vamos a lanzar dentro de poquito, el General Findings Report, pero la nueva versión, porque allí podéis ver lo que ha estado pasando en este último año y medio. Y, de hecho, en medio de la pandemia, lo que también hicimos es una encuesta a más de 1.500 empresas europeas preguntando qué estaba pasando en aquel momento. Y esto es lo que vais a ver en el report, lo vais a poder ver y es información muy fresca. Y, de hecho, dado que utilizamos estas herramientas que son bastante nuevas, porque si hacemos un estudio de Advanced Technologies y nuevas tecnologías, no podíamos obviar el utilizar datos que fueran así de innovadores, la Comisión Europea y, más concretamente, los encargados de redactar la nueva industria europea, la nueva estrategia de industria europea, en la sección que se llama Strategic Dependencies, es decir, tecnologías que sean dependientes o que para Europa sean primordiales, la recomendación venía directamente de nuestro estudio. Por eso, porque se ha considerado de que hemos utilizado herramientas que son muy innovadoras y que nos está dando un poco los frutos de qué es lo que está pasando ahora mismo. A nivel de la parte que me preguntabas sobre fondos europeos, y nosotros solo somos una herramienta de monitorización. Lo que hacemos es recomendaciones a los países miembros de cómo vemos lo que está pasando, pero no podemos llegar más lejos de ahí. O sea, a partir de aquí hay otros departamentos de la Comisión Europea que, por ejemplo, cogen nuestros análisis y entonces sí que pueden pues, hacer el siguiente paso, pero nosotros no tenemos esta capacidad. Fernando. Hola Marta, soy Fernando. Me parece brillante lo que has presentado y además necesario, solo que hay una parte que me entra un poco duda y es respecto de cómo esto puede permear hasta las pymes. Me gustaría que explicaras un poco qué tipo de iniciativas tomáis para que esto llegue, si es que llega a las pymes. Por ejemplo, no sé, los informes que publicáis ¿están solo en inglés o están en los idiomas regionales? Claro, entonces, a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Porque puede ser, y de hecho es genial lo que desarrolláis, pero entiendo que al final tendría que eso manifestar su valor llegando a los usuarios finales, que puede ser, pues no sé, un productor de almendras de las 5 Villas, por ejemplo, sí. Este señor, ¿cómo se entera de que todas estas cosas están a su servicio, ¿no? Esa era mi pregunta. Sí, Fernando, y tienes toda la razón. Yo, aparte de trabajar y ser una de las encargadas de desarrollar este proyecto, también formo parte del equipo de clusters de la Comisión Europea. Nosotros entendemos perfectamente que una pyme, primero,
si es una pyme de Aragón, muy probablemente o está muy puesta en nuevas tecnologías, pero como tú me decías, pues un productor de almendras, quizá todo esto le va a parecer a chino y lo entendemos perfectamente. Nosotros, si te soy sincera, no tenemos la capacidad para poder traducir todos los estudios, todo lo que hacemos en todos los idiomas europeos. Esto ya te lo digo, y cada día más se tiende, por desgracia, que todo sea en inglés. Y de hecho a mí ahora mismo me cuesta un poquitín explicaros todo esto técnico en castellano porque estoy acostumbrada a hacerlo todo en inglés. Pero nosotros entendemos de que piensa que también, Fernando, es técnicamente imposible que desde la Comisión Europea se pueda llegar al productor de almendras de Aragón. No es técnicamente imposible. No podemos saber o no podemos llegar hacia ellos. Pero quien puede llegar y tiene que llegar, y para mí es el eje fundamental, son los clústeres. Y una empresa, por ejemplo, de Aragón, una empresa de Murcia, empresa de cualquier ciudad o región europea, el formar parte de un clúster es fundamental. ¿Por qué? Porque los clústeres tienen el conocimiento y nosotros en cierta forma llegamos hacia ellos, hasta ese nivel. Y ellos tienen la capacidad de poder un poco entender lo que nosotros estamos poniendo aquí, el estudio y qué es lo que está pasando, y ellos digerir esta información y trasladarla a este productor de almendras. Aparte, los clústeres a nivel regional saben perfectamente lo que pasa en su región o en su ciudad. Yo no sé qué pasa en todas las ciudades europeas, pero ellos sí. Entonces, ellos les pueden facilitar el conocimiento, el networking, en qué empresa pueden ir y qué centro tecnológico se pueden poner en contacto, con quién pueden hablar, o si son dos pymes, por ejemplo, que se parecen mucho la una a la otra, de, mira tú, ¿por qué no juntamos e invertimos juntos para poder los dos tener pues un texto de nube para poder tener los datos y poderlos compartir? Tenéis que entender que los niveles son muy de arriba, desde la Comisión Europea. Llegar hasta la pyme es técnicamente imposible y por eso existen y se crearon los clústeres, porque ellos juegan un papel importantísimo entre el puente de las instituciones y la persona final, que es la pyme. Entonces, para nosotros, y te lo digo porque formo parte también del equipo de clústeres y soy la encargada de todo lo que es la transformación digital, para nosotros es primordial que una pyme pueda llegar y tener contacto con un clúster. Muchas gracias, Marta. Excelente defensa. Has dicho algo muy importante también, y es que trasladamos ese conocimiento al sector. Que si aquí tenemos muchas de las empresas del sector que a su vez también llegan a las pymes, ¿no? Pero Antonio es el portavoz principal de los clústeres. Aquí tenéis, para nosotros es uno de los protagonistas de los clústeres a nivel europeo. Él tiene muchísimo conocimiento, él trabaja con los clústeres, está en contacto. O sea y entendemos que tiene que ser así. Nosotros no podríamos llegar, y gente como Antonio es pues de las personas que puede llegar hasta la pyme y hacerle entender pues cuál es el valor añadido de hacer esta inversión y cómo le puede ayudar en un futuro la competitividad de su empresa. Pues más gracias todavía, Marta. ¿Hay alguna última pregunta? Yo creo que estamos al límite ya del tiempo. Creo que lo vamos a dejar aquí. Mil gracias, Marta. Sé que ha sido un esfuerzo por tu parte importante estar hoy con nosotros, de verdad, de corazón. Y contamos contigo, con vuestra colaboración. Usamos vuestros datos y los encontramos extremadamente útiles para esto que señalas. El buen ejemplo, no sé si te contó Marta, que IDIA, por ejemplo, ahora es Oficina Acelera Pyme, que es un programa de Red.es que hace precisamente eso, ¿no? Nominar a nivel regional el interface, la ventanilla única para la pyme. Y es una alegría que IDIA sea la Oficina Acelera Pyme para Aragón y que podamos contar en ese proceso de acompañamiento a la pyme con datos tan serios, tan rigurosos y tan actualizados como los que vosotros ofrecéis, que de verdad son fundamentales. Así que muchísimas gracias otra vez, Marta, y esperemos vernos a tu vuelta. Sí, adiós. Que tengáis un buen. Adiós a todos.